Hoy vamos a analizar un caso de mediados del siglo XVIII, así que relájate mientras nos vamos a Inglaterra. Lawrence Shirley, el cuarto conde de Ferrers, provenía de una familia antigua y honorable. El verdadero apellido de la familia era Shirley y se remonta a la época de Guillermo el Conquistador, el primer rey normando de Inglaterra. El primer Lord Ferrers fue Sir Robert Shirley, quien recibió el título en 1711. Lorenzo nació el 18 de agosto de 1720. Él era el hijo mayor del Honorable Lawrence Ferrers, quien a su vez era el hijo menor del primer conde Ferrers, Roberto Shirley. El linaje familiar se puede rastrear hasta Robert Devereux, el segundo conde de Essex, un noble inglés en la corte de la reina Isabel I, quien en 1593 fue nombrado miembro del Consejo Privado de Su Majestad. Sin embargo, en 1599, Robert Devereux fue puesto bajo arresto domiciliario tras una mala campaña en Irlanda durante la Guerra de los 9 Años, y luego encabezó un intento fallido de derrocar al gobierno de Su Majestad. Posteriormente fue juzgado y declarado culpable de traición. Fue ejecutado el 25 de febrero de 1601. En la época del nacimiento de Lorenzo, Inglaterra tenía una población de poco más de 5 millones de personas, de las cuales se estimaba que alrededor de 700.000 vivían en Londres. La población estaba creciendo rápidamente y Londres se estaba convirtiendo en un lugar sucio, ruidoso y superpoblado. Aunque la vida era a menudo muy difícil para los pobres, este no era el caso de la clase alta, una pequeña minoría de la población, muchos de los cuales llevaban un estilo de vida lujoso y extravagante, a menudo con casas tanto en la ciudad como en el campo, usualmente llenas de los muebles más finos. Un grupo aún más pequeño era la aristocracia, una élite inmensamente rica, que a mediados del siglo XVIII estaba compuesta por alrededor de 150 familias, quienes entre todas poseían aproximadamente una quinta parte de todas las tierras del país. Estas familias cultivaban parte de la tierra ellas mismas, pero también arrendaban gran parte a agricultores arrendatarios y les cobraban renta. Lawrence Shirley formaba parte de la aristocracia, algo que parecía quedarle muy bien. Fue educado en las mejores escuelas y luego estudió en la Universidad de Oxford, pero le gustaba beber y apostar, y cuando tenía 20 años dejó sus estudios, dejó la ciudad de Oxford y de hecho dejó el país. Se fue a vivir a París, donde continuó comportándose de manera bastante extravagante. Se decía que, bajo la influencia del alcohol, actuaba con toda la ferocidad y brutalidad de un demente. En 1745, Lawrence heredó el título de conde Ferrys de su tío, el tercer conde Ferrys. De hecho, su tío había sido destituido del cargo en 1742 porque se le consideraba loco, pero no fue reemplazado hasta su muerte 3 años después. El título de Lawrence le trajo una gran riqueza. Esto incluía grandes propiedades en los condados de Leicestershire, Derbyshire y Northamptonshire. Decidió residir en Staunton Harold Hall, una propiedad muy grande y elegante en el noroeste de Leicestershire. A pesar de su título, riqueza y responsabilidades, el comportamiento de Lawrence no mejoró. Desde 1743 había estado manteniendo una relación con una dama llamada señora Margarita Clifford y para 1749 ella ya había dado a luz a 4 hijas ilegítimas. Pero por supuesto, Lawrence no tenía planes de casarse con la señora Clifford. En cambio, se casaría con alguien de un estatus social mucho más alto. En 1752 se casó con Mary Meredith, una joven noble de 16 años que era la hija menor de Sir Amos Meredith de Henbury y Cheshire y su esposa, la de soltera Joanna Cholmondeley. El hermano de María, William, era miembro del Parlamento y se había convertido en el tercer baronet Meredith en el mismo año en que Mary y Lawrence se casaron. Mary ahora era conocida como la condesa Ferrers. El matrimonio no fue feliz. Mary siempre procuraba no contrariar a su esposo, aunque él a menudo se comportaba de manera muy cruel con ella. Ella sabía que la familia Ferrers tenía un historial de comportamientos extraños y excéntricos, y Lawrence, el cuarto conde de Ferrers, no era diferente. Tenía un temperamento violento, especialmente después de haber estado bebiendo. También seguía manteniendo su relación con la señora Margarita Clifford, la madre de sus 4 hijas ilegítimas. Sin embargo, a pesar de sus arrebatos y cambios de humor, era muy capaz de manejar sus asuntos comerciales y cuidaba de sus propiedades. Finalmente, María decidió que ya no podía soportar su comportamiento irracional y brutal y regresó a vivir a la casa de sus padres. En la década de 1750, esto era algo muy inusual, pero la condesa Ferrers pensó que no tenía otra opción en el asunto. Se la consideraba una dama bastante notable por su paciencia y carácter apacible, y durante sus 6 años de matrimonio, la gente a menudo comentaba sobre su naturaleza tolerante y encantadora.
La condesa solicitó reparación al Parlamento y posteriormente se aprobó una ley que significaba que podría recibir un pago de manutención de las propiedades de su esposo. Esto sería a través de un fideicomiso separado, que sería administrado por un fiduciario designado por el tribunal. El desafortunado caballero que recibió el cargo de fiduciario fue el señor Juan Johnson. Él se había criado en las propiedades de los Ferrers y era muy respetado por la manera ordenada en que llevaba sus cuentas. También se sabía que era un caballero muy honesto y honorable, a pesar de que se le consideraba la mejor persona para actuar como fiduciario. El señor Johnson no quería aceptar el cargo. Él era muy consciente de lo difícil que podía ser el conde Ferrers y estaba seguro de que, después de que el Parlamento decidiera otorgar un pago mensual de manutención a la condesa, el conde se volvería aún más insoportable, así que el señor Johnson rechazó su solicitud. Sin embargo, finalmente, después de mucha persuasión, aceptó actuar como fiduciario. El señor Johnson vivía en una casa que pertenecía a la propiedad del conde en el norte de Leicestershire. Estaba a solo media milla de Staunton Harold Hall. Ahora él recogería las rentas de los agricultores arrendatarios antes de ir a hablar con el conde. Luego él liquidaría las cuentas, que ahora estaban bajo su cuidado. Al principio, el arreglo funcionó, pero con el paso de los meses, el conde empezó a desconfiar mucho del señor Johnson. Él creía que el señor Johnson y los otros fiduciarios le habían impedido recibir un lucrativo contrato de carbón, y el conde también se disgustó mucho cuando se enteró de que el señor Johnson le había pagado 50 libras a la condesa sin su consentimiento, aunque el señor Johnson no necesitaba la aprobación del conde para pagarle a su esposa separada el dinero que la ley le exigía pagarle. El conde empezó a preocuparse cada vez más por el señor Johnson. Comenzó a hablarle de una manera muy despectiva. Le dijo que era un villano que conspiraba con personas que no le favorecían para hacerle daño. El conde finalmente le dijo que debía mudarse de la casa de la finca y que ya no podía cultivar en su tierra. Sin embargo, sin que lo supiera el conde Ferrers, él no podía exigir esto, ya que el acta de separación había establecido que el señor Johnson era un administrador fiduciario designado por el tribunal y tenía derecho a seguir viviendo en la casa y cultivando la tierra. Esto solo molestó aún más al conde. La casa del conde estaba compuesta por la señora Clifford junto con sus 4 hijas, quienes eran hijas de él. También había 5 criados, un chico de cocina y 3 sirvientas. El miércoles 18 de enero de 1760, el señor Johnson visitó Staunton Harold Hall. Se había acordado una cita con el conde para revisar las cuentas de la finca. Al mismo tiempo, la señora Clifford y sus hijas estaban a punto de salir a caminar. Todos los sirvientes hombres habían sido enviados a hacer mandados, así que esto significaba que solo las 3 sirvientas se quedaban en la casa. Una de ellas, llamada Elizabeth Borgland, abrió la puerta al señor Johnson y unos minutos después lo acompañó a los aposentos del conde. Cuando el señor Johnson entró, el conde se levantó de su silla y echó el cerrojo a la puerta, algo bastante extraño de hacer, pero el señor Johnson ya se había acostumbrado al comportamiento errático del conde. Luego, el conde le pidió al señor Johnson que saldara sus cuentas. Para ese momento, ya se estaba volviendo bastante brusco. Le dijo al señor Johnson que era un villano y le exigió que se arrodillara frente a él. El conde hablaba en un tono tan elevado que las sirvientas podían escuchar cada palabra. Luego dijo: «Arrodíllate, declara que has actuado en contra de Lord Ferrers. Tu hora ha llegado. Debes morir». El conde Ferrers entonces sacó una pistola de su bolsillo y le disparó al señor Johnson. El señor Johnson cayó hacia atrás, pero luego se levantó y declaró que era un administrador fiduciario y que el conde debía desistir de cualquier otra violencia en su contra. El conde Ferrers lo miró y tranquilamente descorrió el cerrojo de la puerta y salió de la habitación. Las sirvientas entraron corriendo, habían escuchado los disparos y estaban muy preocupadas. Una de ellas fue de inmediato a buscar a un cirujano, un caballero llamado Dr. Kirkland. El señor Johnson fue puesto en la cama y atendido por el doctor. También mandaron llamar a la hija del señor Johnson, llamada Sarah. El conde habló con ella y, aunque no mostró ningún remordimiento, le dijo que si su padre moría, él se haría cargo de su familia, siempre y cuando, por supuesto, no lo denunciaran. Pasó las siguientes horas bebiendo hasta que finalmente se quedó dormido. Luego llevaron al señor Johnson de regreso a su casa. Sin embargo, su condición no mejoró y al día siguiente murió. Con la noticia de la muerte de un caballero tan popular y respetado, la gente local se dirigió a Staunton Harold Hall para confrontar al conde, pero él no salió y en cambio cerró las puertas y permaneció dentro. No podía quedarse allí para siempre y cuando pensó que era seguro salir, fue encarado por un minero llamado señor Curtis, quien lo desarmó. Luego fue arrestado y llevado a la taberna local, donde fue vigilado durante la noche.
El lunes siguiente fue llevado a la cárcel en la ciudad de Leicester, habiendo sido ya declarado culpable de asesinato por un tribunal del coroner organizado apresuradamente. A pesar de su crimen, el cuarto conde Ferrers era una persona de alto rango, y esto significaba que no podía ser juzgado en un tribunal de la ciudad de Leicester, ya que solo podía enfrentar la justicia en un tribunal de sus iguales. 2 semanas después fue llevado a Londres. Lo trasladaron en su propio carruaje y fue acompañado por una fuerte escolta. Luego fue presentado ante la Cámara de los Lores, donde el 14 de febrero fue puesto bajo la custodia del Black Rod. Después se ordenó que lo llevaran y encerraran en la Torre de Londres. Ahí permanecería hasta su juicio. Durante este tiempo fue cortés y educado, y en su mayor parte se comportó como un caballero y como un miembro de la nobleza debería hacerlo. Sin embargo, a veces se abría el chaleco, hacía ruidos extraños y hacía otros gestos. Los guardias creían que esto demostraba que estaba algo loco. La señora Clifford y las 3 sirvientas también habían hecho el viaje a Londres, pero no se le permitió ver al prisionero. El 16 de abril de 1760, después de pasar 2 meses y 2 días encerrado en la Torre de Londres, comenzó el juicio de Lawrence Shirley, el cuarto conde Ferrers. El hecho de que él había asesinado al señor Johnson, un fiduciario designado por el tribunal, nunca estuvo en disputa. El conde no intentó justificar el disparo, aunque creía firmemente que el señor Johnson era un villano. En cambio, afirmó que le disparó porque estaba loco. Si podía probar esto ante el tribunal, entonces no sería responsable de sus acciones. La afirmación sí tenía mérito. Después de todo, su tío, el tercer conde Ferrers, había sido destituido de su cargo en 1742. Como se le consideraba que no estaba en su sano juicio, mucha gente local creía que el cuarto conde era igual. El conde llevó a cabo su propia defensa y lo hizo muy bien. Era evidente para todos que tenía conocimientos de derecho. Se presentaron testigos que confirmaron que, en su opinión, el acusado Lawrence Shirley, el cuarto conde Ferrers, estaba loco. Una llamada señora Elizabeth Williams le dijo al tribunal que conocía al conde desde hacía muchos años y que nunca se había comportado como cualquier otro caballero que ella conociera. Ella dijo que él miraba los cuadros en la pared y los arrancaba, gritaba a las personas sin razón y siempre estaba meditando y hablando solo. La señora Williams era la esposa del tabernero local y dijo que cada vez que el conde pedía café, ella le daba una taza y una cafetera, pero en lugar de servir el café en la taza, él lo bebía directamente del pico de la cafetera. Agregó que él le gritaba a todos y caminaba maldiciendo a la gente. Luego le preguntaron si él estaba sobrio cuando hacía esas cosas, a lo que la señora Williams respondió: «Tan sobrio como yo ahora». Dijo que todo el pueblo lo consideraba un loco. El conde pronunció un discurso muy elocuente ante sus pares. Dijo: «Se han llamado testigos para probar mi locura, para demostrar un desafortunado trastorno mental, y lamento tener que mostrarlo. Sin embargo, a pesar de los muchos testigos locales que informaron al tribunal que creían que el conde no estaba en su sano juicio, el juez desestimó su alegato de locura. Esto llevó al conde a confesar que solo había presentado esa defensa para complacer a su familia y que él mismo siempre se había sentido algo avergonzado de hacerlo. Al final del juicio, los pares, después de considerar las pruebas, declararon culpable al acusado, y Lawrence Shirley, el cuarto conde Ferrers, fue condenado a muerte por ahorcamiento. De acuerdo con una ley del Parlamento aprobada en 1752, conocida como la Murder Act, la fecha de la ejecución se fijó para el lunes 21 de abril. La ley establecía que la sentencia de muerte debía dictarse inmediatamente después del veredicto de culpabilidad, limitando así cualquier oportunidad de apelaciones o negociaciones. Para obtener una sentencia más indulgente, inmediatamente significa dentro de los 2 días posteriores a la sentencia, excepto si ese día fuera domingo, en cuyo caso la sentencia debía ejecutarse el lunes siguiente. El cuerpo del criminal ahorcado entonces sería privado de un entierro digno y sería disecado o colgado públicamente en jaulas, dejándolo pudrirse. Los criminales condenados que esperaban la ejecución también debían mantenerse en confinamiento solitario y alimentarse solo con pan y agua, sin visitas excepto miembros del clero. Sin embargo, en consideración al rango del cuarto conde, no se aplicó todo esto. La fecha de su ejecución se pospuso hasta el lunes 5 de mayo para que pudiera poner sus asuntos en orden. Durante este tiempo hizo un testamento. Dejó 1.300 libras a la señora, 1.000 libras a cada una de sus 4 hijas naturales y 60 libras al año a la señora Johnson Clifford durante el resto de su vida. Sin embargo, su testamento no era válido, ya que un hombre condenado no tenía derecho a determinar la disposición de sus bienes. El 5 de mayo de 1760, Lawrence Shirley, de 39 años, el cuarto conde Ferrers, fue trasladado desde la Torre de Londres hasta el cadalso en Tyburn.
Iba vestido con un traje de color claro, bordado con plata, que era el mismo que había usado el día de su boda 8 años antes. Debido a su estatus, se le permitió viajar a Tyburn en su propio carruaje. La ejecución de una persona de sangre tan noble era un acontecimiento muy raro y una gran multitud acudió para presenciar el evento. De hecho, la multitud era tan grande que el carruaje tardó 2 horas y 3/4 en recorrer las 4 millas hasta Tyburn. Se decía que durante ese tiempo el conde permaneció muy tranquilo, pero había dicho que estaba ansioso porque todo terminara de una vez. Antes de su ejecución, le dijo al alguacil que había escrito al rey para pedirle que lo ejecutaran en el mismo lugar que a su antepasado, Roberto de Vereux, el segundo conde de Essex, ya que no quería morir en un lugar destinado a la ejecución de delincuentes comunes. Sin embargo, Su Majestad, el rey Jorge II, había rechazado su petición. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, el conde respondió: «Oh Dios, perdóname todos mis errores, perdona todos mis pecados». Luego le dijo al alguacil dónde deseaba que su cuerpo fuera enterrado. Lawrence Shirley, el cuarto conde Ferrys, fue ahorcado después. Después de la ejecución, su cuerpo fue llevado al salón de barberos y cirujanos en la calle Monkswell para su exhibición pública y disección. 3 días después, el jueves 8 de mayo, el cuerpo fue entregado a sus amigos para su entierro. El conde fue enterrado inicialmente en la iglesia de San Pancracio. Sin embargo, en 1782 su cuerpo fue retirado y llevado a Staunton Harold Hall, donde fue colocado en la cripta familiar. Aunque el testamento del conde fue considerado inválido, se cree que sus peticiones sobre quién debía ser compensado tras su muerte fueron cumplidas. Lawrence Shirley, el cuarto conde Ferrys, fue el último noble inglés y el último par del reino en ser ejecutado en Gran Bretaña. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que quieran compartir y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.